Argentina o puede recorrer el universo, viajar en el tiempo y el espacio. Puede recrear un pueblo bañado por arroyos y vigilado muy de cerca por la furia del mar. Pero sobre todo, puede reconstruir la historia. No tenga miedo, gurí. No le voy a hacer nada. ¿Qué está mirando? Estoy mirando al mar, señor. Es inmenso. Más grande la pampa arrebatada de los indios. ¿Qué pueblo es este? Miramar. Lo fundó mi tío, don Fortunato de la Plaza. Mi padre eligió el nombre. ¿Y quién dice que es su padre? José María Dupuy, señor. El ruido del murmullo de las olas acercándose y rompiendo la costa se parece al griterío de las pampas corriendo el malón para repartir su furia en el fortín. Así como las olas vienen, se quiebran sobre la playa y detrás de una llega otra y otra más. Así los bárbaros se precipitaban sobre los fortines y cuando parecía que la indiada se desbandaba, de improviso, se le veía retomar al ataque más resuelta que nunca, empujada a punta de lanza por un cacique de imponente talla, atronando con gritos de rabia y de furor. ¿Usted luchó contra los indios? Lamentablemente sí. ¿Por qué, lamentablemente? Porque así es el mundo. Los tontos amasan la torta para que los vivos la coman. Miramar. La ocupación humana en esta zona, sudeste y particularmente en la zona de Miramar, se remonta a algo más de 11.000 años antes del presente. Y desde allí desde ese momento hasta el día de hoy, esta región ha sido ocupada permanentemente por distintos grupos humanos, por supuesto, inicialmente por los indígenas. Eran tribus nómades, cazadores-recolectores. Según se cree, era un tipo parecido a los tehuelches del norte patagónico. Por ejemplo, los pampas, indios transcordilleranos de origen araucano, tehuelches que subían desde Patagonia hasta las planicies pampeanas en la primavera. Después estas mismas tribus se trasladaban a la zona de la sierra, que era su sitio habitual de vida, ¿no? Ellos cazaban en esas regiones. Muchas veces se ha dicho que la zona de Miramar era un desierto.
Ahora, esto no sería del todo correcto considerando que las sociedades indígenas, desde tiempos prehispánicos, hicieron un uso muy diferente al nuestro del espacio. Ya desde la época de Rivadavia, en la década de 1820, esta zona fue intensamente ocupada por algunos estancieros que llegaron a la zona al menos desde el año 1828 y se asentaron aquí. La primera estancia que llega hasta nuestros días, la estancia fundacional de la ciudad de Miramar, es la estancia La Ballenera Vieja, que está ubicada entre Miramar y Mar del Sur. Fue una estancia que ya estaba en pie hacia el año 1836, ya estaba construida en 1836 y que pertenecía a los estancieros José y Juan Otamendi. Andrés de la Plaza tenía un establecimiento de campo en este lugar, el Saboyardo, y a su fallecimiento se hace cargo su hijo, que estaba estudiando abogacía en la ciudad de La Plata, Fortunato de la Plaza. En el momento en que se hace cargo tenía algunos inconvenientes de tipo económico con los cuales necesitaba mantener estas tierras y se le ocurre vender las tierras. En esta idea de vender las tierras, en una conversación con su cuñado José María Dupuy, sale la idea de, en vez de venderlo como tierra, fundar una ciudad. Y lo convenció a Fortunato de la Plaza de que esto no lo vendiera, que lo transformara en una ciudad balnearia como las que ya existían en Europa. El pueblo se fundó donde soñó don Fortunato, el 20 de septiembre de 1888. Pero la fundación fue un hecho colectivo, fruto del trabajo de aquellos pobladores que cercaron los primeros corrales, levantaron ranchos, cavaron pozos y establecieron los primeros comercios. Así, la tierra de nadie se fue convirtiendo en la tierra de todos los miramarenses y de todos aquellos que quisieron serlo. Esta dupla Fortunato de la Plaza Dupuy le encargan a distintas personas distintas tareas. El plano se lo encargan a un ingeniero que es el ingeniero Moy, y quien se encuentra también en el tema es Rómulo Otamendi, y la idea del plano surge a raíz de una ciudad que había sido fundada hacía muy poco con un plano muy de avanzada, que era la ciudad de La Plata. Entonces toman la idea del plano de la ciudad de La Plata y es mejorada en algunos aspectos. Después, bueno, Fortunato de la Plaza fue a vivir a Mar del Plata, y el que trabajó más para la creación del pueblo, para su desarrollo, fue Dupuy. Bregaron para que este pueblo balneario, ¿no es cierto?, surgiera, se construyera, entusiasmaron a mucha gente para que se afincara en estos lugares. Entonces ellos propiciaban la venta de tierras, tanto de marplatenses, que muchos se afincaron aquí, los marplatenses de aquellos años, como también familias influyentes de la ciudad de La Plata y de Buenos Aires. Los primeros en poblarla, sobre todo, son algunos agricultores de la zona que, al empezar a ver algún tipo de servicios urbanos, empiezan a acercarse a la ciudad. Rápidamente, inclusive, empiezan a interesarse desde el punto de vista turístico algunas personas de Buenos Aires, y va creciendo sin prisa y sin pausa, diría yo, en los primeros años, desde 1888 hasta por lo menos 1911, que es donde se da un cambio muy, muy fuerte. La región, Miramar y los pueblos del partido de General Alvarado, como Mechongueo, Otamendi y Mar del Sur, recibieron inmigración europea de distintos lugares. Por supuesto que básicamente se trató de inmigración italiana y española, pero también hubo franceses, alemanes, judíos, una abundante población de origen sirio-libanés. Son aquellos inmigrantes españoles
que instalan los primeros comercios, las primeras fondas, las primeras tiendas, esas tiendas de antes que vendían de todo, y son principalmente españoles y recién llegados de los barcos, ¿no? Que venían y se establecían en estos lugares, venían con todas sus costumbres. Esas fueron las primeras familias que se afincaron aquí. Y un caso, por ejemplo, es el de Claudio Allende y Cabeza, arribado a estas tierras y que tuvo por aquí muchos comercios que influyeron en el crecimiento de este pueblo por aquel entonces, ¿no? Mi abuelo era galerista y se conoce que en la zona que recorría conoció estos lugares. Y entonces le debe haber atraído mucho, pienso yo, que el mar. Pero después, cuando ya se fundó Miramar, instaló negocios, panadería, bueno, la casa de ramos generales, una subagencia del Banco Nación, luego la usina eléctrica. Un hombre muy inquieto, muy inquieto. Mi abuelo, el doctor Emilio Galina, había nacido en un pueblo muy pequeño, Sale, en la provincia de Alessandria, Italia. Se recibió de médico en la Universidad de Turín y comenzó a ejercer aquí la medicina, obviamente en todos sus rubros, porque era el único médico que había. Mi padre solía contarme que lo llevaba en charré a atender a los pacientes y que obviamente no podía cobrar. Entonces no podía cobrar porque la gente no tenía medios económicos como para pagar. Y que entonces mi abuelo decidió pedir un crédito al banco hipotecario en aquellos años e hizo un hotel, que fue el Hotel San Remo, ubicado, todavía está en pie, en la 19 y 24, y decidió montar un hotel y vivir de ese hotel y trabajar, ejercer la medicina prácticamente gratis. Le cobraba solo a aquellas pocas familias pudientes que había en Miramar. Para 1894, Miramar contaba con una población de 860 personas, escuela, juzgado de paz y una iglesia, ubicada a unas cuadras de las plazas centrales. El pueblo fue creciendo como pudo. Las casas, construidas por sus habitantes, estaban a veces fuera de línea. Algunos ranchos con paredes de ladrillo sin revocar y lejos del mar, por miedo a la arena. El ferrocarril era todo en esa época. Era un contacto permanente con la ciudad de Buenos Aires. Los comerciantes hacían sus pedidos y prácticamente de manera diaria llegaban los pedidos desde Buenos Aires hasta la ciudad de Miramar. El motor económico de la región era el ferrocarril en ese momento. El crecimiento de Miramar es exponencial. O sea, venía creciendo a un ritmo y con la llegada del tren hacía que las distancias en tiempo realmente se acortaran y muchísimo. Y también el ferrocarril sirvió para otras cosas, porque era un lugar de socialización, era un lugar donde los jóvenes y no tan jóvenes se juntaban a conversar, se sentaban en esos bancos a ver llegar el tren, socializaban, conversaban, andaban de novio. Tuvo una importancia que fue más allá de lo estrictamente económico. Que tengo también, por los datos del libro del padre Juan Pascual y Massanet, un cura que hizo toda la historia en base a la guía del ferrocarril sur, porque el ferrocarril donde iba hacía la guía de todo, el historial, de todo. Los chacareros que había, toda la clase de comercios, negocios, lo que se hacía. En el libro del padre Massanet dice: había un barrio en Miramar, el único barrio que había, el barrio Las Flores. Era un barrio muy lindo, floreado, en todas las casas tenían su jardín, tenían sus flores. Entonces la gente edificaba allá por el miedo que avance el mar. Y no estaban muy equivocados, ¿eh? Además de lagunas que humedecían el paisaje, Miramar era tierra de médanos. El más recordado, el Médano Grande, era escenario de una carrera hacia el precipicio, donde los chicos se largaban rodando hasta que el suelo los despertaba de su juego. Pero lamentablemente
No todo era diversión con los médanos. Esta zona era totalmente diferente a lo que vemos hoy. Eran todos médanos, nosotros mismos estamos ahora sobre lo que fue un médano móvil, médanos muy grandes, se internaban en el continente a veces hasta varios kilómetros. Los médanos avanzaban sobre la ciudad, sobre el pueblo. Los médanos todos sabemos que con el viento van moviéndose. Por eso se creó este mismo bosque, este mismo vivero, para que la arena no llegue hasta la ciudad. Se empezaron a hacer medias lunas para fijar la arena y se hacían con erundio, que es una paja alta que hay en pocos lados, cerca de la costa quedaba alguna, y alfalfa. Y ahí se empezó a fijar el vivero. Se hizo una inauguración oficial en 1927, pero ya en el 1925 ya se hablaba de este bosque. Esto se fue creciendo, y se iban haciendo día a día más plantaciones. Y uno de los que fijó el vivero dentro de Miramar fue Poroto Cardoso. Y después de acá lo llevaron a Villa Gesell. En realidad es un lugar precioso, precioso el vivero, y creo que es uno de los atractivos mayores que tenemos acá en la ciudad. Qué extraño, un oso en Miramar. Lo hizo mi mamá. Qué hermoso. A mi hija le gustaría tener uno así. Debe ser muy útil tener un oso en un pueblo con mar. ¿Por qué? Y, mira, te da abrigo en invierno y te da sombra en verano. Pero como estamos en primavera, me sirve para jugar. ¿Y a qué juegan los chicos en primavera acá en Miramar? Juegan a la mancha, a las escondidas, al rango, pelito. ¿Y a la Inenti? No, eso no. Pero también los chicos de Miramar juegan a la pelota. Y el juego más lindo de la primavera es hacer barriletes. ¿Y cuál es el que más te gusta? A mí me gusta jugar a cuidar el jardín. ¿Y cómo se juega? Hay que regar, plantar, remover la tierra. Y lo más difícil, señor, es hacer todo sin ensuciarse. Muy cansador. Sí, pero es hermoso tener un jardín lleno de flores en primavera. ¿Y usted tiene hijos? ¿A qué juegan? Sí, tengo 3 niños y una niña hermosa como vos. Pero lamentablemente hace como un mes que no los veo. ¿Por qué?
Y porque yo vivo viajando, trabajo acá en el ferrocarril y ellos vienen en el Trébol, un pueblito de Santa Fe. Entonces lo que usted tiene que hacer es volver en el tren para su casa, así puede estar con ellos. Es una buena idea. Belén, vamos a casa que es tarde. Ese es mi jardín. Si ve esta flor, debe ser un jardín hermoso. Sí, es el más hermoso de Miramar y esto que cada vez hay más jardines. Sí, cuando yo era chico, Miramar era muy chico también. Estaba en Miramar la calle 9 de Julio asfaltada y unas poquitas calles más. Después era todo campo. El cartero iba de casa en casa a caballo a llevar la correspondencia porque se conocía todo el mundo. No había calles con número ni nada. El panadero iba a casa, se llevaba el pan, levantaba la tabla de atrás, sacaba el pan. El frutero te llevaba la verdura, el lechero la leche. Hasta el carnicero, el pescador, todos iban a nuestra casa. El pescador, que era el señor Espina, él mismo pescaba en alta mar y llegaba los pescados enteritos, refrescos, y hacía los filets en la misma casa de uno. Y mi hermano, Néstor, vos lo conociste a Néstor, repartía la leche, mi hermano, ¿viste? Repartía la leche, porque se hacía el reparto a domicilio. Generalmente no se pagaba al contado. Casi todas las familias tenían la libreta, que le llamábamos nosotros. Ahí se iba con la libreta, se anotaba lo que se compraba y no había plazo para pagar las cuentas. Cada uno pagaba su cuenta de acuerdo a cómo determinase, ¿no? Hubo una primera corriente, digamos, de la burguesía dominantemente terrateniente de la provincia de Buenos Aires, que duró bastante tiempo y se fue reemplazando y sobreponiendo a una especie de invasión inglesa, pero mucho más amistosa que la primera y la segunda. Los ingleses vinieron aquí, digo, a veranear a partir de los años 30. Familias adineradas que se hicieron su chalet, que es la costa sur de Miramar, yendo para el muelle de pesca, toda esa costanera. Todos esos chalets fueron los primitivos turistas de Miramar. En aquel momento el turista, la mayoría de los turistas viajaba en tren. Mandaban cartas en ese tiempo, aquí eran muchísimos Mateos, había, y la gente le avisaba de que llegaba, por ejemplo, el 15 de diciembre, que lo esperaran en la estación. Había una cosa que a mí me encantaba, que yo la he echado de menos ahora, que ha sido los Mateos. Es decir, nosotros, para mí, venir a Miramar y ver los Mateos era una maravilla. El Mateo se usaba, por lo general, para la playa. Venías, te contrataban y ya llevaba a las familias a la playa, después la ibas a buscar. Había bastantes cocheros, que le llamábamos, entre ellos, del que más me acuerdo, porque estaba más al servicio nuestro, era un señor Molina. Y de los Mateos que me acuerdo estaban los Irunes, estaba Carlito Ferrari, que en este momento todavía está. Eran 3 clases. El de 2 asientos, y tenía la Victoria, que era de un caballo, y el Milord, que era ya un poquito más de lujo.
Desde muy temprano, la clase acomodada de Miramar tuvo sus lugares de reunión: el Club Social y Recreativo Miramarense, el Lawn Tennis y más tarde el golf. Pero fueron las sociedades de fomento y los clubes sociales los lugares que reunieron por mucho tiempo al pueblo, desde el médico y el estanciero hasta el comerciante y el repartidor de leche se encontraban por la tarde para organizar las más diversas y divertidas actividades. Bueno, te digo que el Club Defensores, una entidad decana de General Alvarado, fue fundado en 1927. Sí, un grupo de amigos se juntaron en la casa de don Carlos Pérez y allí decidieron formar un club principalmente de fútbol. Bernardo Artaller le puso el nombre en los colores al Club Defensores, que hoy lleva los colores del Club Gimnasia de Grima La Plata, porque él era platense, que le gustó el azul y blanco. Hubo, si no me equivoco, 3 divisiones. Un grupo de muchachos se abrió y formó el Club Independiente. Otras personas se discutieron, no estaban de acuerdo, formaron el Club Atlético y otros formaron el Club Polvorín, de las raíces del Club Defensores. El Club Amigos Unidos se funda el 22 de septiembre de 1934, en la vieja casa de los Videgaray, que era para entrar en la liga de acá, de General Alvarado. Si no recuerdo mal, el primer torneo fue en el año 34 y que Defensores salió campeón. Acá estaba la cancha del Club Atlético Miramar, pasando las vías. Una cancha memorable también, donde se jugaban partidos extraordinarios, con jugadores de gran factura. Por ejemplo, yo me acuerdo del Toto Ituarte. Dentro de los jugadores que jugaban muy bien estaba Desiderio Esteban. Daniel Menéndez. De la Vecchia. El Yaruzzi en Atlético Miramar. El que más me contaron a mí es Camarón Polo. Pascual Polo, que le decían Camarón. Camarón Polo. Camarón Polo. Camarón Polo. Camarón Polo jugaba muy bien y le pegaba la pelota muy bien. Más porque estaba de canchero en el club y estaba en la cancha, vivía en la cancha. Yo era chico y escuchaba decir que Camarón Polo fue uno de los mejores jugadores que tuvo, no solo acá la zona, sino en la región nuestra, toda esta parte del sudeste, la provincia de Buenos Aires. Ese era un superdotado, un hombre que haber nacido en la historia de ahora, bueno, no se sabe a dónde hubiera llegado a ser. Tengo todo el historial, Pascual Camarón Polo. En los pueblos la historia a veces crece dividida, y cuando se habla de un éxito, resulta que hay más padres que hijos, y en la ciudad de las bicicletas, son muchos los que se disputan la primer pedaleada. Como había caballos, había carros y demás, la bicicleta era la que dominaba el ambiente. Se manejaba todo, turistas, los obreros de acá, todo en bicicleta, ¿cierto? Y la bicicleta fue un juguete que nosotros cuando llegaban los Reyes Magos, 3, 4 años ya la pedíamos como un juguete más. Entonces era el medio de transporte para ir al colegio, para ir a la cancha de fútbol, para moverse. La mayoría fueron todos corredores de bicicleta que después armaron un taller y hicieron una bicicletería. Tanto el señor Julián Hacha como Zenobio Sosa, como Juan Raveró. Hablaba de Pedro Clemente, uno de los hombres también que hizo mucho, Guerri Cagoitía, mi padre, Mateo Palavecino, y tantos otros, Bardé, Monque, Trejo, casi todos tenían bicicleterías en Miramar. Zenobio Ángel Sosa, para mí fue el más grande de todos, por lo que después hizo para Miramar. Fue un corredor de ciclismo a nivel nacional y llegó a tener cerca de 1000 bicicletas. Fue un grande. Alguien, y probablemente sí, el señor Julián Hacha fue el que trajo a Miramar el pata avión, como le decía él, a una de las bicicletas más famosas de aquella época, que luego después fueron los carritos, después fueron las bicicletas dobles, las bicicletas en tándem, se fueron desdibujando las formas, se fueron armando otras más posibilitándole a que la familia se una sobre una bicicleta o sobre dos.
Las romerías yo le calculo de que deben haber sido alrededor del año 34, 35. Las que yo recuerdo se realizaban en la calle Mitre, lo que hoy es la calle Mitre o 23, y 38. Toda la manzana de donde está Echeverría hasta la otra esquina, que era de Díaz, hasta la escuela número 1, hasta el chalet de la esquina, era todo un baldío. Todo un baldío. Ahí hacían las romerías. Se hacían en verano, porque lógicamente el tiempo era importantísimo. Y era todo arbolado con eucaliptos ya añosos. Y la pista estaba en el medio, pista de tierra. También recuerdo que venía una gaita española, un conjunto español con gaiteros, que la hacían muy entretenida. Era muy lindo, muy familiar, muy lindo, donde también había concursos de jota, de ranchera. Y la gente bailaba muchísimo, había mucho entusiasmo. El que no bailaba daba toda la vuelta alrededor de la pista. Se marcaba la pista de baile y todo alrededor de esa pista había una vereda peatonal y los kioscos donde había juegos variados con premios, por ejemplo, el juego del sapo. Daban los carameleros vendiendo, había toda clase de juegos. Se vendían cosas, turrón, como se vende al público, carrapiñadas, se vendían tajadas de sandía, que eso era tajadas de sandía, estaban los chicos así. Uno de los juegos que había, ese sí que era, se llamaba La pelota al negro. Yo tenía un primo que era el que hacía de negro porque había un lugar donde asomaba la cabeza. Era una casillita chiquita así, ¿viste? Y entonces un negro sacaba la cabeza así, todo pintado de negro. Le habían tiza, no sé qué le habían puesto. Y entonces cobraban, te daban 3 pelotitas, no sé cuánto valían. Y vos te ponías allá, a un trecho más o menos distante de donde estaba él, y de ahí le tenías que tirar con la pelota y pegarle en la cara. Eso me acuerdo patente. Así que ahí se le tiraban con pelotas de trapo y había que embocarlo. El que lo embocaba, ganaba. Y este tenía mucha vista, era un boxeador muy bueno que había. La mula le decían. Y entonces era muy difícil pegarle. Después había otro, un juego redondo, grandote, grandote, lleno de casillitas chiquitas, como si fueran casillitas de pájaros, ¿viste así? Todas chiquitas. Y ahí estaban los ratones, unos ratoncitos blancos todos. Y en el medio, por ejemplo, tenían que disparar y meterse en un lugar. Y vos tenías que pagar para a cuál elegías. Bueno, era muy interesante y muy risueño el palo enjabonado. El metegol, pero el metegol en persona. Los muchachos que les gustaba el fútbol iban a practicar y el que había que hacía el gol tenía una botella de cerveza de regalo por ahí, ¿no es cierto? Estaba la chica y la grande. En aquel tiempo se permitía una ruletita chica. Entonces vos elegías un número, pagabas, y giraba la ruleta, ya ese número te daban una caja de bombones. A mí nunca me dieron ninguna. Eran 3 días y después venía sábado y domingo siguiente. Ahí se terminaba. La última romería estaban ubicadas donde hoy está el Automóvil Club de Miramar. El festejo del cincuentenario los encontró en otra fecha. Por aquel entonces, el 27 de abril se conmemoraba el aniversario del pueblo. Y como todos los festejos, se llevó a cabo en la Plaza Central, con la presencia de las escuelas, sus directoras y alumnos. Las escuelas eran urbanas, estaba nada más que la escuela número 1, que era la escuela del Estado, y el colegio de hermanas, el colegio de Nuestra Señora de Luján, que llegó acá en el año 1923. Como acá no había secundario, el que tenía medios podía hacer otra, ¿viste? Seguir, pero el que no terminaba sexto, porque antes no había ni séptimo, ni jardín de infante, ni primero inferior. Entrabas a los 8 años al colegio, a primer grado, directamente a primero. Y teníamos doble turno. A la mañana aplicación, volvíamos a casa a almorzar, y a la 1:30 regresábamos para hacer algún trabajo manual, alguna labor. En la escuela había horno de economía doméstica, horno de cerámica,
Después Granja. Mi padre compra ahí cerca, 2 cuadras, porque había un colegio número 4, que fue donada por don Claudio Allende y Cabeza, la propiedad, pero había hasta 4º grado nada más en aquel tiempo. Hoy la escuela 4. Tenía 2 aulas, escucha lo que te digo. Un barrial que no te cuento. Ellos alquilaban un coche de caballos que se le decía un Mateo. Lo menos 4 maestras viajaban y lo pagaban ellas, llueva o truene. Cuando llovía no iba nadie, pero como el cochero nos dejaba y se volvía, teníamos que estar las 4 horas. Así que poníamos 5 centavos cada una. No, 1 peso, 5 centavos valía el chocolatín. Poníamos 1 peso cada una de las 4 maestras, la directora y las 3 maestras, y nos compramos 20 chocolatines. Y la villa de primera gente bien. Cuando se enojaba te venía con un tranco pisada fuerte, no nada de pisar livianito. Venía con un tranco fuerte y se te ponía al lado y te ordenaba lo que tenías que hacer. Era, ya te digo, una mujer extraordinaria. Como me decían a mí en la escuela acá, ahí viene la villa. Entonces mi pose era esta, todo el día así estaba yo. No en la dirección, sino en el hall, recorriendo las galerías. Y entonces yo le decía, ¿ahí viene quién? La señora Villa. Ah. Lo recta que era para el horario, para conducir a los chicos, para todo. Era un espectáculo. La Villa fue la maestra extraordinaria. Donde cambió Miramar fue en el año 46, cuando cambió gobierno, que se hizo la colonia Chapamalal, se hizo el Arco del Triunfo, se hizo esta escuela agrícola. La escuela agrícola se funda el 22 de mayo de 1948. Así que fuimos un grupo de maestras de acá para que nos invitaron, viste, a la inauguración de la escuela agrícola. Y me acuerdo que andábamos recorriendo la escuela, viste, y nos invitaron, teníamos que recorrer para conocer las instalaciones y todo. Así que yo me subí arriba de un tractor y me sacaron fotos, la tengo en el álbum todavía, las fotos estoy manejando un tractor, agachada así manejando un tractor, pero en la afición, viste. Y a partir de ahí se empiezan a formar diferentes técnicos, porque eran diferentes títulos según el cambio educativo que hubo en el país desde 1948 hasta ahora. Algo muy bueno creo que no para toda la región, sino para el país, porque a la escuela agrícola venían chicos de todo el país, de otros países. Había unos chicos de Chile, unos chicos de Bolivia. Yo tal vez no aprendí mucho porque era medio burrito, pero ellos nos enseñaron mucho, con mucho cariño, nos trataron siempre, nos hicieron que todos los alumnos nos sintiéramos como nuestra casa con ellos. El primer director, me parece que fue el señor Cambiaso, no me acuerdo, el ingeniero Cambiaso. Después hubo mucha gente que pasó en la dirección. El director que estuvo más tiempo en la dirección fue Tomás Hogan, que después pasó a ser intendente de la ciudad de Miramar, hoy es diputado provincial. Y tengo el orgullo de decir que también fue director mío cuando yo fui alumno de la escuela. Bueno, eran como unos padres para nosotros. Gabriel Pérez Falco, cuando era chico, tenía una red de parlantes por el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Y transmitía músicas y noticias. La radio estaba en la avenida Mitre y 34, se llamaba Radio Publicidad Mitre. Eran parlantes grandes que estaban en todo el centro, ¿eh? Vos te sentabas ahí en la plaza y escuchabas la música de los parlantes de Gabriel Pérez Falco. Los ataba a los árboles y el cableado iba de árbol a árbol. Y allí pasaba la publicidad y las informaciones de la ciudad. Algunos vos los veías parados abajo de un parlante, a cielo abierto, en la calle, escuchando, porque ya te digo, nos mandaban novedades en disco y entonces escuchaban ahí toda la audición. O sea que fue una de las primeras radios que tuvimos acá,
Y hacíamos la transmisión con parlantes en la calle de las 10 de la mañana a las 11:30. Que tenía un cierto horario limitado, ¿viste? Pero hacía propaganda, pasaba algunas dos o tres informaciones y música. Era el entretenimiento que había acá en el centro de Miramar. No son uno ni son dos los que van a los Garros. Gianni Torti, su radio, televisores, Gianni Torti. Si en su casa come bien, en Punto y Banca también. Muchacho. ¿A mí? Sí, a vos, pibe. Usted dirá, jefe, ¿en qué lo puedo ayudar? La verdad que no sé ni para qué miro. Si no tengo la correa, no puedo arreglar nada. La correa. Sí, la correa. Vos no sabés si en el pueblo... Ciudad ahora- querrá decir, señor. Miramar fue declarado ciudad en 1942. Y no sabés si en la ciudad habrá algún taller mecánico, alguna casa de repuesto de automóviles. La verdad que no sé, señor. Tal vez lo pueda ayudar mi padre. No hay cosa que él no sepa. ¿Y dónde vive tu padre? En la 34 al 650. Es una de las pocas casas de la cuadra. ¿Y cómo llego hasta allá? En Miramar es muy fácil llegar a cualquier lado. A mí me lo enseñó la señorita Villa. Las calles impares son perpendiculares al mar y las calles pares son paralelas. La calle 34 es par. Y si el número de la calle es par y el de la casa tiene 3 cifras, multiplicamos el primer número por 2, le restamos 1 y nos da una de las calles que cortan la 34. Y si le sumamos 1, nos da la otra calle que la corta. Entonces, la casa que está en la 34, número 650, se ubica entre las calles 11 y 13. Con esas indicaciones no puedo fallar. Seguro lo van a ayudar. No se preocupe. El señor solucionó su problema y quedó tan encantado con la ciudad que volvió el año siguiente con su familia a veranear. Lo hizo durante décadas, como tantos otros veraneantes fieles a estas playas. La historia política de Miramar es más o menos sencilla. De alguna manera no ha tenido nunca la diversidad o la pluralidad de expresiones políticas que tuvo el resto del país. Fundamentalmente porque aquí hubo las fuerzas más clásicas, bueno, los conservadores, los socialistas, los radicales y luego los peronistas siguiendo un orden cronológico. Los conservadores, obviamente, predominaron fundamentalmente durante los años 30, porque el radicalismo tuvo figuras fuertes desde el inicio. Aquí uno de los fundadores de la primera dinastía de radicales fue Honores, un personaje
que venía de la zona de San Telmo y que después de la revolución del Parque se tuvo que borrar de Buenos Aires y aparentemente alguien, quizá el mismísimo Peludo Irigoyen, le dio un empujoncito como para Miramar. Los tradicionales conservadores del pueblo eran los Dal Ponte, por ejemplo, una familia vieja y numerosa que previve y se ha multiplicado. A eso se agregaban los socialistas. Los socialistas eran gente de otro estilo, quizá más formales, más intelectuales, menos pasionales. El peronismo vino por los años 50 como un factor renovador y se nutrió de todas las corrientes. Tuvieron como primer referente a un miembro de la familia Casagne, que fue el primer delegado peronista aquí, que venía de extracción conservadora, por supuesto, pero que al ver un movimiento social tan dinámico como el peronismo, que había producido un 17 de octubre, por decir algo clásico, se sintió atraído por esa capacidad de transformación. Era un hombre de buena fortuna y lo sucedió, el intendente, más característico de aquellos años, el doctor Marino Casano. El hospital actual de Miramar tiene ese nombre. Mucha gente del partido peronista que lo alentaron para que se presentara como intendente. Aparte que ya era una persona popular por su carrera de médico, ¿no? Que ha llevado tantos años en la profesión. Y nada, pues fue un éxito cuando se presentó, porque lo votó muchísima gente. Y ya te digo, los primeros 4 años, Miramar cambió bastante con todo lo que se hizo en ese momento, ¿no? Estupendo intendente, a quien yo lo viví muy en forma colateral. Yo era muy chico, pero recuerdo los comentarios de mis mayores y su gestión. Que llegó a ser el asfalto de la ciudad, un avance enorme, porque asfaltar el casco urbano era toda una aventura. Se construyó la sala materno-infantil. ¿Qué más obras se han hecho? Se hicieron unas plazas. Después, cuando murió Eva Perón, se hizo la plaza de Eva Perón, ahí que era la entrada de Miramar. Se ha hecho un trabajo bastante bueno. Más que nada, con vistas a eso, al turismo. Sí, que me acuerdo yo que en los años 54, 55, antes de la Revolución, la municipalidad había encargado una película sobre Miramar, un documental, más que nada para promocionar un poco el turismo, ¿no? Y yo me acuerdo de haber estado aquí en el vivero con el equipo de filmación de la película, que lo acompañé yo en 2 o 3 veces que han venido aquí al vivero a filmar, y eso se hizo un año antes o unos meses antes de la Revolución. Cuyos baluartes evocan la silueta de un secular castillo, defiende el balcón gigantesco de la ciudad que mira al mar. Yo me acuerdo que era pequeño, que estábamos en la casa escuchando la radio, las últimas noticias, de las tropas que avanzaban, de que ya habían tomado tal lado, tal otro, y que Perón se había retirado a una cañonera, creo que era, paraguaya, creo, y que había dejado al gobierno. Yo viví siempre en el Hotel Turingia, ese fue mi hogar y ahí me crié. Y, qué sé yo, un recuerdo fuerte que tengo es cuando estaba festejando mis 4 años con mis amiguitas, estábamos en la vereda jugando, qué sé yo, se empezaron a escuchar cosas raras, ruidos, no sé si tiros o bombardeos o qué sé yo. Acá no hubo bombardeos, pero se escuchaban sirenas y cosas raras y mi mamá, nos llevó todas para adentro porque, justamente se estaba gestando la revolución, estaban derrocando a Perón. Fue un cambio así muy radical. De un día para el otro estaban los militares en la municipalidad, la Marina. Nombraron a comisionado al doctor Malbrán, yo creo que estuvo un año y algo como comisionado, ¿no es cierto? Y eso es lo que me acuerdo. Claro, y mi padre, que tenía una serie de cargos públicos anteriores a la municipalidad, era médico del hospital, era médico de la escuela agrícola, era médico de la colonia de Chalamanal, pues le quitaron todos los cargos, le destituyeron todos los cargos, y nada, perdió casi todos los cargos.
Pero por otro lado mi padre no estaba, bueno, por un lado estaba mal, ¿no? Por el tema de la revolución y esto, pero por otro lado decía, bueno, por lo menos ahora voy a hacer una vida más familiar, porque él estaba muy estresado de tener tanto trabajo. Con el auge de los veraneos llegó el auge de la construcción. La ciudad creció rápido y hacia arriba, y en otras ocasiones creció misteriosamente hacia abajo. Después de esa permanencia de la comunidad inglesa en esta ciudad, la gran explosión turística fue la aparición de la comunidad judía. La comunidad judía copó esta ciudad a niveles que en las playas se escuchaba hablar mucho más en yiddish que en castellano. Miramar era en ese momento la segunda ciudad importante de la costa atlántica después de Mar del Plata. Las familias en ese entonces que venían a veranear a Miramar venían toda la temporada. Autos había pocos, casi todos venían en tren. Y se quedaban desde diciembre hasta marzo. Sobre todo un público muy consecuente y muy tradicional de toda la vida. Vino gente y Miramar quedaba chico. Miramar cuando yo era chico era trabajo, trabajo y trabajo. Yo recuerdo que era la avenida Mitre a las 11 del mediodía, era un infierno de gente que venía del lado de la costa en bicicleta para sus casas a almorzar y después a la 1:30 otra vez de vuelta para trabajar, que era cuando se estaba el pleno auge de la construcción en Miramar. Hubo dirigentes también de nuestro pueblo que se preocuparon mucho por él y hacían gestiones para traer obras a nuestra Miramar. Tal vez el cambio más fuerte en la fisonomía urbana de Miramar es la ley de propiedad horizontal, con la cual permite construir en altura. Empiezan en un primer momento con algunos edificios de 4 o 5 plantas, para después pasar a lo que se denominaba en la época los rascacielos. Se edificó mucho. Yo casi todos estos edificios que están ahora hechos, la mayoría los hemos visto levantar. Bueno, Belme era un veraneante, un médico, un doctor, que venía a Miramar de veraneo y se empezó a interesar por Miramar, creó la Sociedad Amigos de Miramar, tenía una revista, yo todavía tengo unos números. Y empezó a construir estos edificios que están en frente al balneario, a construir, y la colectividad judía se volcó a Miramar en gran forma y dice, yo voy a hacer acá algo para la colectividad, es lo que hizo el Playa 1, que le llaman ahora. Y después, a continuación, hizo el Playa 2. Después hizo el Playa 4 y el Playa Club. Es el más alto de Miramar. Miramar tuvo tempranamente, cuando otras ciudades carecían de ello, una costanera habitada por enormes edificios que daban la vista al mar como principal crédito y que tuvieron el problema de que incluso dijeron durante años y años la playa en sombras, porque apenas el sol trasponía el cenit, la sombra de los edificios impedía disfrutar de la playa. La modernización de una ciudad no se puede frenar, era una forma habitacional que tenía auge en todo el mundo. Convierten a Miramar en un paisaje completamente distinto, pasa a ser una ciudad de casas bajas y de techo de teja, a tener un frente marítimo con una concentración muy fuerte, como es el paisaje actual de Miramar, de edificios sobre la costa. Yo todavía no entiendo qué pasó, que permitieron hacer los edificios sobre la costanera. Se buscó la rentabilidad y ¿qué pasó? Empezaron a hacer grandes torres o torres más o menos pequeñas, pero se fue llenando de edificios. Entonces se le buscó un poco más rentabilizar la arena.
Eso se tendría que haber hecho por lo menos 2 cuadras atrás, haber permitido, no sé, en la 16, suponte. Un caso bastante particular es el Pozo del Neptuno. Mucha gente viene, los turistas preguntan qué es eso, por qué se hizo semejante pozo en toda una manzana. Cuando nosotros éramos chicos, hablar del Pozo del Neptuno era, digamos, como un viaje espacial en aquella época, porque se decían cada cosa. El caso es que en 1956 una empresa propone hacer el edificio más alto de América del Sur. El primer edificio en Sudamérica totalmente en hormigón, eran 42 pisos. Iban a poner un helipuerto, iban a poner supermercados, piletas de natación, cines y toda clase de atractivos. Se hablaba también de que iba a tener una entrada y una salida al mar, para que el agua de mar viniera. Llega una comisión, charlan con las autoridades de cómo iba a ser el edificio. En ese mismo año empiezan a hacer el pozo, que realmente es enorme, tiene varios metros de profundidad y abarca toda la manzana. Ver salir cientos de camiones de ahí abajo era como si fuera un subterráneo, eso que salían camiones y camiones y camiones de tierra, que uno no tenía ni idea muchas veces para qué sería todo eso, para qué fabuloso era todo eso, ¿no? Bajar ese pozo y meternos ahí adentro era como estar en otro mundo. Era como estar en las tierras, en acantilados, trepábamos, saltábamos, nos escondíamos, nos hacíamos la rata y nos íbamos a esconder ahí. Lo que se decía que fue una estafa. Eso es lo que se decía. Ahora, si es cierto, no es cierto, no sé. Y no se sabe por qué dejaron de venir, quedó solamente el pozo, no se sabe si fue un fraude, no se sabe quizás si a la misma empresa no pudo con los gastos de semejante mole. Así que bueno, lo que nos quedó ahora como un recuerdo es el mismo pozo. Quedó así, eterno. Siempre que paso me pregunto y me recuerdo las veces que nos metíamos ahí adentro y qué iban a hacer con ese lugar que hoy está igual que siempre. El Pozo del Neptuno no encontraba límites en la imaginación de los niños, pero tampoco en la de los mayores, quienes habían nacido en un mundo iluminado por las velas y ahora veían despegar cohetes a la luna. Miramar, a su manera, también se lanzó a la conquista del cielo y fundó un aeroclub, donde un avión, un auto y un caballo corrieron una carrera, que finalmente ganó el caballo. Siempre digo que en los años 50 y 60 era casi imposible andar por la 9 de julio, por la Mitre o por la Costanera en invierno sin saber con quién te cruzabas. Todos nos conocíamos, todos sabíamos quién era el otro y hoy esto no ocurre. Así que era un pueblo con sus características de extrema tranquilidad, un pueblo donde todavía no había llegado la televisión, llegó en el 61, a través de Mar del Plata, de los canales de Mar del Plata, donde se iba mucho al cine. Los domingos había películas de estreno, en simultáneo con la Capital Federal, y los martes había un eslogan que publicitaba que era el Día de los Niños y de las Damas. En el colegio te daban un bono a cada grado para entrar gratis. A la tarde éramos felices porque zafábamos del colegio, porque íbamos al cine. Y ahí veíamos las películas de Lolita Torres, de Los Grandes del Buen Humor, de Nini Marshall, de Luis Sandrini, así que Miramar, como todas las ciudades del país, se comunicaba socialmente a través del cine. Y era un espectáculo, era empezar a golpear los pies con el piso hasta que empezara la película, a tirar con las gomeritas maíz, con las cerbatanas papelitos, un despelote bárbaro, pero cuando empezaba la película era una emoción impresionante. Fueron años en que Miramar realmente rebalsaba de público, ¿no? Ya te digo, ahí estaba el centro de lo que fue la segunda ciudad de la costa atlántica en importancia. La Comisión de Turismo se llamaba Comisión de Promoción de Turismo. Era un ente separado del municipio, o sea, ellos se manejaban en forma autárquica, si querés. Y la Comisión de Turismo se dedicaba
a promocionar Miramar, a hacer folletería. Estaba integrada por un representante de cada institución. Cámara de Comercio, martilleros, hoteleros. Después estaba Arturo Adi, Carlos Dal Ponte, Bacaro, Cadario y Joaquín Espinosa. Bueno, había muchos. Esas personas con dinero propio iban a Salta o a Jujuy o a Córdoba, a Mendoza a promocionar Miramar. Éramos muy bien recibidos en las ciudades donde íbamos. Eran varios días de agasajos y de festejos y de repartir folletería y calcomanías y cosas, y se sacaban fotos. Hacían entrevistas en los medios de comunicación de cada lugar. Otro viaje también que hicieron bastante numeroso fue a San Juan, San Luis y Mendoza. Iban colectivos llenos de gente de acá de Miramar. Cuando se llegaba a esas provincias, hacían como un intercambio cultural. Se armaban exposiciones de cerámica, exposiciones de pintura, charlas. Se hizo intercambio de calles. Acá tenemos la calle San Luis, la calle Salta. Y además se le ponía en la ciudad una calle que se llamaba Playas de Miramar. Y fue importante y es, como te digo, esa gente con voluntad propia, ¿no es cierto? Y dinero propio para moverse. Otra actividad bastante importante de la Comisión de Promoción de Turismo era promover el carnaval en Miramar. En esa época los carnavales de Miramar eran muy conocidos por la gente que visitaba en verano Miramar. Reunía a la colonia veraniega y a la colonia local. Y en esa época el carnaval duraba 4 días. Se paseaba por la 9 de julio, había disfraces, había comparsas. Se iluminaban las calles. El carnaval era una cosa, la gente iba a verlo, se llenaba a los costados de la calle. Los coros daban toda la vuelta, iban hasta la costa los coches, pero caravana de coche volvían otra vez, tiraban flores. Se te jugaba con agua, se jugaba con papel picado, había concursos para los niños de carreras de embolsado. Empezaban desde la mañana en la playa mojándose con baldes, a la tarde con las bombitas, a la noche con el corso, con los disfraces. Y nosotros éramos muy chicos y los disfrazábamos. Por ejemplo, con un cuero de oveja hacíamos la barba, una barba blanca de viejo. Y bueno, y agarramos un bastón y andábamos rengos porque éramos viejos. La macana es que ahora llegamos nosotros a eso. Yo me acuerdo que siempre me disfrazaba de croto, mi vieja, que era lo más fácil de disfraz, siempre había algún premio para un croto, siempre había como 20, 30 disfrazados de croto. Había una carroza que no me acuerdo quién la hacía, que tenía un acoplado, que atrás del acoplado tenía unos costillares y regalaban costillares a todo el mundo, regalaban asado a todo el mundo. Lo iban haciendo a medida que iban avanzando la carroza, ¿no? Entonces iban repartiendo carne y choripán por todos lados, era una belleza. Por ejemplo, algunos representaban que eran como un hospital, ¿viste? Iba el que operaba todo y supuestamente iba operado y capaz que iban y compraban como que, ¿qué se llama? Nachuras, ¿viste? Y hacían así, sacaban, y la gente, ¡ay, ay! ¿Viste? Era para reírse. El mar retumbaba contra el muelle y la rambla, buscando furioso a la población. Corría su frontera como lo hacían antes con los indios. Y aunque parecía despiadado, solo se defendía con instinto animal. Y en los finales de los 60 aproximadamente hubo un serio problema con el deterioro de la playa en Miramar. Entonces hubo una reunión aquí en el colegio número 1 de Miramar, en 28 entre 23 y 25, donde asistieron alrededor de 200 personas, y donde se notificó que se iba a hacer un murallón que iba a abarcar desde el muelle, más o menos, hasta la avenida 9. Mi madre pidió la palabra y manifestó su preocupación de que esto ocurriera. Planteó que si se hacía un murallón, esto no iba a poder ser y que el mar los iba a ganar, iba a invadir los balnearios. Y la gente de hidráulica parece que muy petulantemente le respondieron después que ella habló: perdón señora, ¿usted es profesional? Mi madre dice que con mucha vergüenza dijo: no,
pero yo hace 15 años que estoy en la playa y estoy observando este fenómeno, que el mar avanza. Y le dijeron, señora, nosotros sí somos profesionales y sabemos lo que hacemos. Muchos dicen, y creo que puede ser, que después cuando se construyó el paredón del centro, era como el causante de que empezó a faltar arena. Y el agua se nos venía hasta acá atrás. Tenías que andar levantando las carpas, levantando las sillas, disparándole a la ola. Y la gente protestaba, porque nunca tenían arena seca. En esos años de poca arena, el mar apenas había un poco de viento, de temporal del oeste, el agua ya la teníamos atrás en el fondo y pegaba contra el acantilado, ahí donde el mar hace mucha turbulencia y eso hace que quite la arena. Los 70 estuvieron marcados por momentos, como hoy te decía, difíciles en cuanto a el principal motivo de atracción que daba Miramar, que era la playa. Miramar, en el sector céntrico, se quedaba sin playa. Entonces, mucha gente escapó de Miramar y alguna fue recepcionada en el sector de Miramar Norte, como se le llama, los balnearios que están desde el 20 hacia Mar del Plata, donde sí había muy buena playa. Y algunos dejaron de venir porque la situación era realmente muy dura, muy difícil. Cuando la revolución, después todas las comunas y las ciudades fueron ocupadas por militares. Acá tocaba la Marina. Y bueno, estuvieron un año más o menos y después ellos querían empezar a entregar las comunas a gente, a ciudadanos del lugar, porque bueno, entendían que se tenía que ir retirando y dejar el municipio en manos de gente estimada de acá. Ellos convocaron a una reunión entre las fuerzas vivas, que siempre estaban formados por los clubes de Rotary, en ese momento el Club de Leones, la Cámara de Comercio, bueno, a eso se les llamaba las fuerzas vivas de la ciudad, y pidió, no sé si era un almirante, no me acuerdo bien, que nombraran o propusieran candidatos para ver quién era el que se podía hacer cargo de la intendencia. Y bueno, todos, o sea, tenía que ser una persona que no militara en ningún partido político, que fuera una persona de bien, y todos coincidieron en nombrarlo a mi papá y bueno, y así fue designado intendente. Una de las actividades importantes que ellos intentaron concretar fue el Bosque de los Cuentos, que iba a estar en la entrada del vivero, más o menos por ahí, por el lugar, el bosque justamente les daba la escenografía ideal como para hacer, iba a ser algo parecido a lo que es la Ciudad de los Niños en La Plata, con castillos, con actividades todas para los niños, inclusive habían logrado que la Coca-Cola donara la construcción de un castillo con un puente levadizo. Sí, recuerdo la maqueta, ver la maqueta porque en ese entonces estaba yo trabajando en turismo y quedarme fascinado de ver, era como Disneylandia, todo ese bosque era maravilloso ver esa maqueta en miniatura con tantos juegos, tantas cosas, pero era maravilloso ver esa maqueta. Pero bueno, esas cosas que no se llegó a concretar y quedó en la nada. Bueno, la vuelta del 73 a la democracia se presentó a nivel local con Albano Honores como candidato a intendente y Alberto Viader por candidato a intendente por el justicialismo. Ganó Alberto Viader, es muy difícil explicarte el contexto político y social del momento en el 73-76. Hubo desbordes, quizá por contagio,
o porque se estaba poniendo de moda de que para cierta juventud había que ser rebelde y se querían mostrar como tales, pero no creo que haya sido, no fue en Miramar una cosa violenta, de ninguna manera. La toma del colegio la llevaron adelante unos chicos de orientación peronista. Uno de ellos fue intendente de Miramar años más tarde, Carlos Andrés Molina, y fue una toma al estilo miramarense, digamos, no piensen en un copamiento armado similares a los que hemos visto personalmente o por la televisión a lo largo de los años turbulentos de la década de los 70. Poco menos que tocaron el timbre y le dijeron al encargado, venimos a tomar el colegio. Pero en Miramar eso se vivió como una explosión de violencia desmesurada. Estamos en el verano del año 1976. Había una comisión municipal de turismo que había reemplazado en el gobierno de Viader a la comisión que era privada. Esta era una comisión municipal, cuyo primer presidente fue el señor Roberto Besteiro. Fue un verano muy especial. Yo atendía en la oficina de turismo y el comentario del turista era que se venía el golpe, había mucha incertidumbre. Yo, como todos los días, me levanto para ir a cumplir mis funciones y una cuadra antes de la municipalidad, sobre la avenida Mitre y calle 28, veo toda la calle cortada, cascos, fusiles, obviamente, soldados. Me paran, me identifico y entonces al identificarme como funcionario me dejan pasar. Llego a la municipalidad, bueno, todos mis compañeros ahí lívidos, ¿no? Mirando todo esto que lleno de camiones del ejército. Y bueno, estaba en manos del ejército los gobiernos, ¿no? En este caso nuestro gobierno municipal. Después sí, cuando cae el gobierno hubo una represión de parte de los militares con mucha gente de Miramar, fundamentalmente con peronistas que los secuestraron, los castigaron, los golpearon, los torturaron, y sé que era gente que no merecía ni la tortura, ni el castigo, ni cosa por el estilo, porque no era gente que mereciera nada de eso, ¿no es cierto? Son gente que los veo hoy todavía a muchos de ellos y no puedo entender que les haya pasado lo que les pasó. ¿Qué estás dibujando? La playa. ¿La playa de Miramar? Sí, la playa. La dibujo porque se la llevó el mar. Como cuando viene una ola y se lleva las cosas que hay en la arena. Bueno, esta vez se llevó la playa, la arena. El mar puede ser muy malo también. Como las personas. Lo que pasa es que creció y creció y la arena, que hace casi 100 años no sobraba, ahora no falta. ¿Vos de dónde sos? De Capital. Pero me voy a vivir un tiempo a Necochea, a la casa de unos amigos. Yo vivo ahí. Tengo 9 años. En el colegio nos pidieron que dibujemos de nuevo la playa, porque se la llevó el mar. Y como para nosotros el mar es muy importante para que la gente se divierta, venga de vacaciones. ¿Y por qué te vas de la capital? ¿Es feo? No, es hermoso. Es a donde a mí me gustaría vivir toda la vida. Pero me tengo que ir. ¿Por qué? Porque a veces los sueños de unos se convierten en las pesadillas de otros. ¿Y cuál es tu sueño?
Mi sueño es tener un hijo que sea muy feliz. Que sea feliz junto a muchos otros chicos que también son felices. Mi sueño es que todos los chicos sean felices. Yo te puedo dibujar un hijo, uno muy feliz. Y vos le pones el nombre, dale. Bueno, ya está. Este es tu hijo. ¿No es hermoso? Sí, es hermoso. Es el hijo más hermoso que tuve. ¿Cómo le vas a poner? No sé. ¿Cómo se llama tu papá? Luis. Bueno, como este chico todavía no tiene papá, le vamos a poner Luis, en honor a tu papá. Bueno, ahora yo te voy a pedir un favor. Que hagamos un pacto entre mujeres. ¿Qué? Me gustaría que en tu vida yo sea una amiga fugaz, como las estrellas. Una amiga que pasó por un momento, pero que siempre está. Y cuando mires al cielo y mires las estrellas, me recuerdes. ¿Y cuál es el trato? Me tenés que prometer que no le vas a decir a nadie que me viste. Y cuando veas que me vaya por esa calle y doble por la esquina, hagas de cuenta que no existo. ¿Que desapareciste? Sí. Hacé de cuenta que desaparecimos. Hacé de cuenta que mi hijo y yo desaparecimos. Amigas fugaces. Amigas fugaces. ¿Me mostrás cómo dibujaste esto? Sí. Primero le hice todo como la cabeza, que sería como un círculo. Y bueno, le hice unas cositas que formaban parte del piso. Sí, como una... ¿Y esto? ¿Brazos? Mira las manos cómo te salieron. Efectivamente, ese pronóstico de mi madre se cristalizó. Todo el sector céntrico de Miramar fue erosionado, nos quedamos sin playa, vinieron años muy duros, muy difíciles, no se podían instalar los bañarios, se llevaba bañarios enteros, hileras enteras de carpas, sombrillas. Estábamos pasándola muy mal, porque el mar avanzaba mucho, muchísimo avanzaba, y nos llevó a la arena. Tan fuerte que el material de las carpas lo juntábamos por ahí cerca de Chapatmalal. Todo el material, a mí me llevó todo el balneario. Bueno, tuve en lo personal una desgracia que fue perder a mi padre justamente en un temporal, en un accidente terrible, y esto redobló las fuerzas en memoria de él y además porque era nuestro forma de vida. Mi madre inició una lucha para que en Miramar se construyeran los espigones que ella consideraba y sabía que eran el único medio para acumular arena, para elevar el nivel de arena, con lo cual el mar no iba a entrar con tanta facilidad. Y bueno, la señora de Gallina después encabezó un grupo de gente que fueron a hidráulica, fuimos a peticionar y con el intendente y demás. Salíamos, no te digo que a diario, pero juntábamos firmas de turistas, de locales, de lugareños, de cámaras de comercio, etcétera, etcétera, pidiendo la construcción de los espigones. Bueno, efectivamente esto se pudo concretar luego en 1982, donde se remodeló el centro, se hicieron, ya desaparecieron las casillas de madera, se hicieron las construcciones de material, y simultáneamente, el 18 de octubre de 1982, comenzó la construcción de los espigones en la zona céntrica de Miramar, que hicieron que Miramar hoy tenga playa, ¿no? Nos salvó las playas. Atrás quedó la tormenta. El gris dejó el cielo y pasó a los espigones. La ciudad turística poco a poco revivía con las playas.
que corrían nuevamente la frontera del mar en busca del sol. Bueno, en 1983, cuando gana Alfonsín, en Miramar gana Enrique Marcel Honores. La ciudad lo vivió con normalidad, con alegría, porque lógicamente había una representación del pueblo, estaba el intendente que se había elegido, no era un intendente de facto, que lógicamente la gente tenía más derecho a pedir y hablar y discutir. Se empezó a politizar, se empezó a hablar de política, cosa que no se hacía desde hacía mucho tiempo, durante la época militar. No se olviden que era prácticamente imposible hablar de política. Y con la vuelta a la democracia cambió totalmente. Esta historia no pretende llenarse de próceres y personalidades, sino de personas y personajes. Aquellas personas que con su trabajo diario construyeron la ciudad y aquellos personajes que seguramente todos recuerdan. Miramar contó, cuenta y espero que siga contando con una gran cantidad de personajes a lo largo de la historia que son parte del acervo cultural de la ciudad. Bueno, hubo personajes muy importantes, muy risueños algunos. Yo recuerdo con mucha ternura a la Muda Prendes. Una loca peligrosísima para los chicos porque los iluminaba con una linterna a la salida del cine astral. Vos ponías todas las bicicletas en el cine y tenías que pagar con tu propina, ¿viste? Y si no le pagaba, se enojaba, ¿viste? Porque tenía como un chifle, te chiflaba. Desde algún lugar era muy temida por los chicos, pero esa mujer, que era muda, tal cual se le llamaba, escondía una gran ternura detrás de eso. Había uno, por ejemplo, que vendía unas cosas que fabricaba él mismo, unas fritangas, una especie de snack por los años 60, y lo hacía caminando la playa vestido íntegramente de hombre rana, con toda la dificultad que eso significa. Y después estaba Boni. Está el Domingo Díaz, que lo llamaban Bingacho. Del loco de la linterna, del mudo negro. Después estaba la loca Marcela también. Personaje, había un loquito en Miramar que era muy querido por todo el mundo, que era Nené Ruiz Díaz. Que lo agarraban y hacían apuestas en un boliche que se llamaba Citabar, recuerdo, yo era chico. Y en el bar Sarmiento, aquí enfrente nomás, le han llegado a teñir el pelo. Los chicos le hacíamos burla en esa época, en ese momento, como un chiste, y el loco Nené nos corría, me acuerdo. Andaba con una bicicleta y con un portafolio arriba del manubrio. Ay, Nené, andaba con un muchacho que era Coco Vícaro y repartía canastos, y algún día lo encerraban en un canasto, en un camión. A Lango, que en muchos, que era inclusive de una estatura muy bajita, de una estatura muy parecida a Nené, y quienes muchas veces se los veía juntos, por lo menos en los últimos años, se los veía juntos, que le dieron asilo en el hospital, en la parte de lo que era el hospital provincial. Y había otro que le decíamos Bardé, que pedía puchito, ¿viste? Y eran todos buenos, eran nada. Generación tras generación, bancándose a todos. Él, la muda, la loca Marcela. Siempre la misma historia. Pero en Miramar tenían un espacio, ellos tenían su vida y todos los respetaban. Bueno, entre los historiadores de Miramar, yo destaco al padre Massanet primero porque escribió ese libro tan importante para todos nosotros. Lo destaco a don Segundo Hacha, un hombre queridísimo de la ciudad de Miramar. Don Segundo fue un hombre maravilloso, tenía una imprenta que era un poco el punto de reunión de muchos jóvenes. Un amante de Miramar como creo que no existió otro. Comenzó a coleccionar relatos de momentos vividos por él en su juventud. Gracias a Segundo, de alguna manera, son muchas las cosas que se conservan. A nivel oficial, nadie se ocupó de la historia de Miramar. El primero que lo hizo fue Segundo Hacha.
Vilma Bruguera fue secretaria de Cultura de este pueblo, una chica muy inquieta. Fue una persona muy comprometida con la ciudad. Se dedicó a tratar de promover la cultura del distrito. Docente, pintora, con muchos premios en los cuadros que ella pintaba y terminó siendo también una brillante escritora. Finalmente hizo algo muy importante, escribió sobre este pueblo, parte de la historia, porque dominantemente, como no hay un historiador profesional que haya encarado la historia de Miramar, fueron los mismos vecinos los que fueron escribiendo sus libros con sus vivencias personales. Vilma hizo el suyo, don Segundo Hacha hizo el suyo. Y Gabriel, que le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho el teatro, trabajó en un radioteatro en Buenos Aires, después acá hacía presentaciones, y en base a la memoria que tenía él, nos llenó de relatos de cosas pintorescas de aquellos años que la publicó en un semanario Crónica. Un tipo realmente sensible, memoria viva de este pueblo y una de las glorias. Uno cuando hablaba con él era como leer el libro de Miramar, ¿no es cierto? Shakespeare decía a través de Hamlet: tratad bien a los actores porque ellos son la memoria y el espíritu de nuestro pueblo. Esa afirmación le cabe plenamente a Gabriel Pérez Falco. La fiesta del Centenario fue eso, una verdadera fiesta. La recuerdo como llena de algarabía, de júbilo popular. Fue una fiesta fastuosa, realmente importantísima. Participó todo el pueblo, se formó una comisión del Centenario. Donde el presidente de la comisión de festejos era el señor Pancho Allende. La gente se volcó a las calles, se levantó una carpa muy linda en 28 y 9 de julio, en la Diagonal, ahí. Los festejos duraron aproximadamente un mes en la ciudad de Miramar. Hubo manifestaciones de todo tipo, artísticas, exposiciones. Con muchas fotos, o sea, la gente llevó cada uno, viste, sus recuerdos más queridos. Y de alguna manera fue la excusa para que Miramar empezara a hacerse, a conocer de alguna manera su historia. Y que culminó con la visita del entonces presidente de los argentinos, Raúl Ricardo Alfonsín. En ese momento el presidente visitaba todas las ciudades, o qué sé yo, que cumplían 100 años. Y en realidad algo que a mí en lo particular me llamó y mucho la atención, era ver a todos los miramarenses en la calle, digamos, ¿no? O sea, y participando de los festejos y de las actividades. Fue una fiesta muy, muy linda, la recuerdo con mucho cariño, con una entrega muy grande y con una gran disposición del pueblo por festejarlo. Miramar me gusta todo. Y Miramar para mí es casi todo, es donde nací, donde me crié, donde quiero morir. Uno de los lugares más hermosos que conozco. Es un orgullo ser miramarense. Es un pueblo divino, un pueblo donde una familia puede disfrutar a pleno el lugar y los miles de lugares que tiene. Una ciudad no se hace sola, se hace con la voluntad y el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Que ha luchado duramente para que esto sea una ciudad como lo es. Visité Miramar para cubrir los festejos de los 100 años de la ciudad. Mucho de lo que he relatado es el resultado confuso de lo ocurrido en los primeros años de su historia.
de charlas oídas en fogones y mostradores del club, recopilado en los trabajos de algunos vecinos que han convertido en documentos la tradición oral. Ellos se propusieron reconstruir la historia, pero su palabra valió más por actores y testigos que por historiadores. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Dibujando? Haciendo la tarea. Ah. ¿Y? ¿Mucha tarea? Mirá qué casualidad. Yo también tengo mucha tarea. Sí. Mirá. Tengo que hacer una composición de Miramar y sus 100 años de vida. Miramar tiene mucho más de 100 años. No sabía. Antes no había mucha vegetación. Había más arena en las playas, médanos y menos edificios. ¿Ah, sí? Después vino el mar y se llevó todo. Pero eso pasó muchas veces. Y cada vez que el mar destruía la playa, nosotros la construíamos de nuevo. El hombre construye y la naturaleza destruye. Va, creo. Mirá vos. Miramar tiene una historia muy divertida. O por lo que me contaste vos, es divertida. Y eso que yo no sé nada. La señorita sabe mucho más. No te creas, ¿eh? Vos sabés mucho. ¿Pero sabés qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Que el resto de la historia la vas a escribir vos. ¿Yo? ¿Cómo? Viviendo y luchando por esta ciudad. Aquella tarde no hice mi tarea. La nota la escribió ese niño. Me contó la historia de una forma que ni yo, ni ningún adulto que hubiera entrevistado lo podría haber hecho. Aquella tarde me llevé de Miramar la mirada de un niño.